Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes para el curso de sexto de secundaria. Les saluda la profesora Bianca Sánchez y les invito a revisar conmigo el tema titulado El teatro en Bolivia. Cuando hablamos de teatro en Bolivia, muchos creen que el teatro es muy nuevo. Sin embargo, en Bolivia se ha ido dando el teatro desde la época colonial. Vamos a revisar entonces en esta clase un poquito de la historia del teatro en Bolivia y cómo este ha ido cambiando a través del tiempo. Haremos un viaje en el tiempo para conocer más sobre el teatro en Bolivia. El teatro boliviano empieza en el periodo colonial, en el siglo XVI, donde se presentaban obras en lenguas indígenas que a veces se mezclaban con el castellano. En el año 1555 se da la primera representación teatral en Potosí, en el periodo virreinal, con la obra titulada La Concepción de María. La misma fue muy importante, pues fijó en qué se basarían las demás obras, temas como la religión y la Virgen María. Los corrales de comedia se construyeron en gran parte del virreinato y Potosí contaba con uno de los más antiguos corrales de comedia, que según parece funcionaba ya en el año 1572. Este corral fue sustituido por el Coliseo que se fundó en 1616. En el periodo republicano en el siglo XIX, el teatro era representado en lengua aymara. Algo importante que marcó este periodo fueron los sociodramas. Muchos pueblos indígenas lo veían como un medio de expresión y su impacto fue tan grande que la Asociación Internacional de Pueblos Indígenas, IPTA, con sede en Canadá, encomendó al Aini Ruwai de Bolivia la organización del tercer Festival de Teatro de los Pueblos Indígenas en 1984. Otro suceso de suma importancia fue el teatro en La Paz, que se caracterizó por tener un coliseo que se encontraba en la calle Mercado, donde se interpretó la obra titulada Loa, que trataba sobre algunas provincias de La Paz que discutían su valor regional mientras eran acompañadas por coros. En 1781 se puso en escena la obra titulada La Muerte del Inca, un drama quechua prohibido por los españoles a causa de la revolución en Oruro. En 1821 nace Ricardo José Bustamante, reconocido escritor boliviano que, aunque escribió teatro como la obra titulada Más pudo el suelo que la sangre de 1869, que fue una comedia histórica, destacó más por su producción poética. En 1828 nace Félix Reyes Ortiz, considerado como el iniciador del teatro boliviano, quien dominó el género y propuso nuevas técnicas totalmente desconocidas para el teatro. Con su obra Plan para una representación escrita en 1857, el autor y además iniciador de las fiestas julianas de La Paz fue durante 40 años eminente figura de las letras, de sólidas ideas liberales. Muy popular y querido por el pueblo, Reyes Ortiz salvaguardó el teatro municipal, el segundo más antiguo de América, aportando para arreglos del escenario y la decoración original. Algunas de sus obras son Odio y Amor, publicada en 1857, y Chismografía de 1876. En 1836 nace Benjamín Lenz, quien se dedicó al teatro. Escribió algunas obras dramáticas en verso. Una de sus piezas más notables se titula El 16 de julio, que fue representada en la misma jornada que fue estrenado el Himno a la Paz en 1863. En 1840 nace José Rosendo Gutiérrez, quien escribió un drama en 3 actos, llamado Agustín Irubide, publicado el 12 de julio de 1863 en el Teatro Municipal. En 1889 nace Alberto Saavedra Pérez, quien fue un dramaturgo y periodista boliviano, director del periódico La Reforma y colaborador en diferentes medios locales.
Saavedra Pérez es considerado uno de los dramaturgos más prolíficos de Bolivia. Escribió unos 40 dramas, en su mayoría de temática social. Murió en 1941 y años después se decidió honrar su labor artística concediéndole su nombre al Teatro Municipal de La Paz. En 1895 nace Ángel Salas Bustillos, uno de los gestores de la Sociedad Boliviana de Autores Teatrales, y a lo largo de su vida ha contribuido con varias obras de teatro. Algunas son La Mejor Escuela de 1922, La Huerta de 1924, El Último Huaño en 1928. En 1897 nace Antonio Díaz Villamil, escritor boliviano perteneciente a la llamada generación combativa, cuyos miembros iniciaron su producción hacia la década de 1930. La producción teatral de Antonio Díaz Villamil se inició con La Hoguera en 1924, un drama en 3 actos situado en la Guerra del Pacífico, que le valió el primer premio al Concurso Nacional de Teatro. La ambientación histórica sería una constante en sus piezas, reflejado en la obra Nieto de Tupac Katari de 1929 y Plácido Áñez de 1945, sobre las matanzas de Loreto del 23 de octubre de 1861. El Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez fue inaugurado el 18 de noviembre de 1845 con un gran festejo en el cual se entonó por primera vez el himno nacional. En 1847, el presidente general José Vallivian firmó un decreto que establecía la censura de las obras dramáticas que debían exhibirse en los teatros. Esto para evitar la crítica que se hacía a la política a través de las obras teatrales. Esto significó un mal momento para el teatro. El teatro surgió de nuevo en 1850 con la presentación de la primera obra nacional melodramática, La Coqueta, estrenada el 27 de enero de 1850. En 1925 nace Raúl Salmón de la Barra, quien fue dramaturgo, radialista y periodista. Considerado el pionero del denominado teatro popular, escribió muchas obras inspiradas en las vivencias de la vida real. A partir de 1933, ya con la Guerra del Chaco, se empezaron a escribir obras más serias que mostraban la realidad de Bolivia. Ese mismo año se escribió Más allá de la primera línea, por Joaquín Gantier, que utiliza un estilo de teatro psicológico. En 1961 y 1965 se organizaron festivales teatrales donde se evidenció la falta de dramaturgos y de público. Se necesita crear más interés por el teatro. En 1974 es creado el Taller Nacional de Teatro. Actualmente, en su mayoría, el teatro boliviano sigue la tendencia del teatro social, pero de una forma más cómica. Ahora que ya conoces que el teatro en Bolivia no es tan nuevo como tú creías, vamos a revisar quiénes fueron los máximos representantes del teatro en Bolivia y qué obras, que seguramente algunas de ellas tú has visto en tus diferentes clases del área de comunicación y lenguajes y tal vez has leído algunas para que puedas conocer y recordar. Revisemos quiénes son entonces los autores bolivianos y qué obras han escrito. Algunos dramaturgos bolivianos destacados son Diego Mario Alberto Saavedra Pérez. Fue un destacado dramaturgo y periodista boliviano. Entre sus obras más destacadas están Sangre y Gloria de 1918 y Santalla, Nada, Los Platos Rotos, Las Cholitas de mi Amiguría, La Gloriosa, Por Querer Volar, La Sonata del Ciego, Mambrú se fue a la guerra, Fiebre de Autores de 1922. El Wolfram o las pícaras ambiciones, La huelga de los mineros, Melgarejo de 1925, El lío del armamento 1939. Gastón Suárez,
Fue un novelista y dramaturgo boliviano nacido en la población de Tupiza. Entre sus obras más destacadas está Vigilia para el último viaje de 1963, Vértigo de 1967, La muchacha de Hamburgo 1969, El gesto 1969, Malco 1974, Las aventuras de Miguelín Quijano 1979, Después del invierno de 1981. Sergio Suárez Figueroa, poeta, dramaturgo y concertista de guitarra. Llegó a Bolivia en 1944, residió en Oruro y luego en La Paz. Entre sus libros más destacados en teatro, En arpa en el abismo de 1963, El hombre del sombrero de paja de 1967, La peste negra de 1968, La azotea de 1968. Antonio Díaz Villamil fue un escritor, novelista, dramaturgo e historiador boliviano. Entre sus obras de teatro más destacadas tenemos La herencia de Caín de 1921, La voz de la quena de 1922, El nieto de Tupac Katari de 1923, La hoguera de 1924, La rosita de 1928, El traje del señor diputado de 1930, Cuando vuelva mi hijo de 1942, El hoyo de 1942, Plácido Yáñez, El vals del recuerdo, Guayaichos, Nuevo Teatro Escolar Boliviano de 1947. Raúl Salmón de la Barra fue un dramaturgo, radialista, político y periodista boliviano. Entre sus obras más destacadas están El canillita de 1942, Conde Huyo o La calle del pecado 1945, Mi madre fue una chola de 1945, Los hijos del alcohol de 1951, Plato paceño de 1989, Viva Belsu 1952, Juana Sánchez 1964, Los tres generales de 1969. Guillermo Francovich fue un dramaturgo, ensayista, humanista y filósofo boliviano. Entre sus obras de teatro destacadas está El monje de Potosí de 1960, Teatro completo de 1983. Bien, ahora que ya hemos conocido cómo es el teatro en Bolivia, es momento de que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Y la pregunta para ti es, ¿será que estás listo para realizar tú una obra de teatro? Y te preguntarás, ¿y cómo hago esto? ¿Qué pasos debo seguir para yo escribir una obra? Pues revisemos qué es un guión y cuáles son los pasos que se llevan adelante para escribirlo. El guión teatral es un texto en el que se exponen ordenadamente todos los detalles para la realización de una obra de teatro. Sirve como una guía para todos los miembros del equipo, pues contiene una descripción completa de su desarrollo. Para elaborar el guión, nuestro primer paso es elegir el tema del cual tratará la obra. Para ello puedes hacerte preguntas como: ¿qué historia que he escuchado o leído sería genial verla en teatro? ¿Qué tema podría ser interesante de escenificar? ¿He vivido alguna anécdota que merece ser contada? ¿Qué situación se está viviendo actualmente? ¿Puedo crear una historia a partir de ello? Mientras piensas en las respuestas, te planteo el siguiente ejemplo. Vamos a representar la fábula de la cigarra y la hormiga. El segundo paso es determinar quién va a ser el protagonista de la historia. Para esto puedes preguntarte, ¿quién es el personaje central de esta historia? ¿Quién realiza las acciones principales? ¿En base a quién se desarrollarán las acciones? Piensa quién será y dale un nombre. La protagonista de nuestra historia será la cigarra, que aprenderá de una forma dura a no ser perezoso y burlarse de los demás. Una vez que tenemos el tema y el protagonista, el tercer paso es resumir la historia en forma narrativa.
Escribimos los hechos que serán parte de la historia. En nuestro caso tenemos que la cigarra aprovecha el tiempo para descansar mientras ve cómo la hormiga trabaja recolectando alimentos y se burla de ella. Cuando ella le explica que se prepara para el invierno, la cigarra no toma conciencia y sigue descansando. Cuando llega el invierno no tiene nada que comer, por lo que pide ayuda a la hormiga disculpándose de burlarse de ella. El paso 4 es definir los personajes, todos los que formarán parte de la historia, describiéndolos con ayuda de estas preguntas. ¿Cuáles serán las características de los personajes? ¿Qué rol tienen en nuestra historia? Debo colocar además los nombres y la relación que tienen entre sí, como pueden ser hermanos o amigos. Para nuestro ejemplo tenemos dos personajes, la cigarra, que se caracteriza por ser muy perezosa, y la hormiga, que es muy trabajadora. Ambos personajes viven en el mismo lugar. Como paso 5, tenemos que imaginar el lugar y el tiempo en el que se desarrollará nuestra historia. Esto ayudará a ver la cantidad de actos y escenas que necesitamos. El lugar de nuestra historia será en el bosque y empezará en el verano, concluyendo en el invierno. Por lo que el paso 6 va a ser definir cuántos actos y escenas conformarán la obra. Para ello debemos pensar como si fuéramos el director, recordando que cada acto tiene una escenografía diferente y que hay obras que tienen solo un acto, luego describir las escenas que conformarán el acto. En nuestra historia solo habrá un acto porque todo se desarrolla en un solo escenario, el bosque. Pero tendrá 3 escenas porque serán 3 momentos distintos de entradas y salidas de los personajes. La escena 1 será cuando la cigarra se burla de la hormiga por trabajar recolectando comida. La escena 2 será cuando la hormiga arregla su refugio para mantener sus alimentos en buen estado. La escena 3 será ya en el invierno cuando veamos a la cigarra pidiendo ayuda a la hormiga. Lo siguiente será la escritura del diálogo. Empiezo describiendo el ambiente y los personajes que aparecerán en la primera escena, luego los diálogos especificando el nombre del personaje, lo que dice y entre paréntesis lo que el personaje debe hacer. Se empieza señalando el título de la obra que se va a trabajar, en este caso es La cigarra y la hormiga. Posteriormente tenemos la escenografía donde se menciona lo que vamos a necesitar. Nos dice que la historia sucede en el campo. En una esquina hay un árbol que se transforma en cada escena representando el cambio de estaciones. Después tenemos a los personajes que van a participar. En este ejemplo solo tenemos 2, la cigarra y la hormiga. Pasamos a la escena que nos indica el cambio de escenografía que va a haber durante la representación. Acá dice, por ejemplo, que la cigarra está recostada en un árbol frondoso cantando y luego entra la hormiga cargando un enorme grano de trigo. Otro elemento son los diálogos, lo que le toca decir a cada uno de los personajes durante la representación con su respectivo nombre, acompañado de las acotaciones que se ven entre paréntesis porque es algo que no va a decir, sino hacer. Por ejemplo, nos dice que la cigarra debe lucir burlona antes de decir su diálogo. Hago este procedimiento con el resto de las escenas y actos hasta concluir la historia. Momento de reflexionar un poco. ¿Será que el teatro es importante? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿En tu colegio realizaron alguna vez una obra de teatro? ¿Y será importante enseñar el teatro en la unidad educativa? ¿Te ha servido de algo? Responde estas preguntas para reflexionar qué tan importante es el teatro. Y si te animarías tú a formar parte de un elenco teatral. Y yo te espero en una próxima clase para que continuemos aprendiendo acerca del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.